Ahora continuamos con el ingeniero Daniel, que nos va a hablar de estándares que protegen desempeño real de los gaviones certificados. El ingeniero Daniel es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, en Lima, Perú. Se graduó en 2015, destacándose académicamente al pertenecer a un tercio del superior de los egresados. Cuenta con experiencia profesional en el área de infraestructura, proyectos en ingeniería, desempeñándose actualmente como ingeniero de desarrollo en infraestructura en PRODAC y como docente de talleres de posgrados en cursos de transporte de sedimentos e hidrología y drenaje de vías de la FIC-UNI. Ingeniero Ariel, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vengo en representación de una empresa llamada Prodac, una empresa peruana. Somos aproximadamente 700 trabajadores y bueno, estoy muy gustoso de estar aquí y de compartir mis conocimientos. ¿Esto se prende? Ok. El tema que voy a abordar hoy son estándares que protegen desempeño real de los aviones certificados, ¿no? Y el objetivo o lo que yo quiero que se lleven hoy de esta charla, de esta exposición, es que a pesar de que el gavión es un producto que se desarrolló hace más o menos 130 años, hasta el día de hoy existen estándares, normas que definen requisitos mínimos que deben cumplir estos productos para garantizar obras duraderas y de buena resistencia. Bueno, los tópicos que voy a abordar el día de hoy es describir a los gaviones como soluciones de ingeniería, presentar puntos claves de la norma de gaviones ASTM, que es una de las normas de carácter global, que en realidad muchos países de Latinoamérica la toman como referencia. También vamos a abordar los componentes que definen la durabilidad de los gaviones, presentar ensayos especiales asociados a la durabilidad y resistencia de los gaviones. También, enfocándonos un poco aquí a la norma local, revisar puntos clave del documento de la República Dominicana, el documento M014 de especificaciones técnicas, y finalmente presentar dos casos de estudio desarrollados por PRODAC al estudiar gaviones no certificados y evaluando y comparándolos con gaviones certificados. Bueno, antes de empezar con las normas, seguramente ya muchos de aquí conocen los gaviones, pero voy a describir los gaviones desde su proceso de fabricación, ¿no? Para empezar, los gaviones se fabrican en unas máquinas tejedoras y se fabrican por medio de paños, como se visualiza en el video de la izquierda. Y con ayuda de estos paños se van ensamblando, conformando estructuras como la que se ve en la imagen de mi izquierda. Estos gaviones ya armados en fábrica son doblados, plegados y transportados en fardos hacia la obra y son armados en campo donde se van a desdoblar y por medio de herramientas como listones de madera, martillos o combas de goma, alambre de amarre, que es un material que también viene con los gaviones, se van a formar, ¿no? Estas cestas metálicas como se visualiza en la figura de la inferior. Posterior a eso, nosotros vamos a unir todas las cajas por medio de una conexión de alambre de amarre y vamos a llenar estas cestas con piedras, ¿no? Para el colocado de piedras existen ya procedimientos aceptados por práctica local. No en todos los países es lo mismo, pero por ejemplo una práctica que debe ser respetada en todos los países es que entre cesta y cesta no debe haber una variación de llenado de piedras mayor a 30 centímetros. Entonces, el llenado de piedras sí o sí tiene que ser de forma progresiva. Y bueno, después de haber llenado toda una línea de gaviones, vamos a proceder con el resto de filas y así conformar estructuras como las que voy a presentar a continuación. Aquí tenemos las aplicaciones que tienen los gaviones, como revestimiento de canales, que es una solución muy típica en canales que tienen geometrías trapezoidales. Se usan estos gaviones, los gaviones, porque son elementos o productos que han sido ensayados en universidades y son capaces de resistir velocidades y esfuerzos bastante considerables, ¿no? Una ventaja que tienen los gaviones y que se aprecia en esta figura
es que se integran al medio que lo rodea y que promueven la vegetación, ya que el agua, el flujo de agua, no solo es agua, sino también transporta finos, limos, que al reducirse la velocidad se depositan en los poros de los gaviones y con el tiempo crece la vegetación. Y la vegetación trae consigo beneficios como aumentar la rugosidad y por ende reducir las velocidades por las que circula el flujo. En la imagen del lado derecho podemos observar el tipo de gavión que se está empleando para este tipo de revestimientos, que son los gaviones tipo colchón. Y se caracterizan porque su largo y su ancho tienen dimensiones mucho mayores que su altura. Usualmente estas alturas, según norma, pueden ser de 17, 23, 30 o 50 centímetros. Bueno, los gaviones también pueden utilizarse como muros de contención, en realidad como muros de gravedad. Por ende, su estabilidad está en función directa del peso. Entonces, aquí es importante utilizar piedras con adecuado peso específico y que sean un material bastante resistente, ¿no? Aquí podemos ver un muro de contención cuya función es retener una masa de suelo atrás. Para este tipo de estructuras se utilizan los llamados gaviones tipo caja, que son cestas en forma de paralelepípedo donde tanto el largo, el ancho y la altura tienen dimensiones comparables. Aquí también tenemos otra obra de muro de contención y podemos ver que este tipo de soluciones pueden adaptarse con otras soluciones como son los geosintéticos, en este caso un geomanto para el control de erosión. Esta es una obra aquí en República Dominicana de propio LACA. Es una defensa ribereña y para este tipo de proyectos se utilizan los dos tipos de gaviones antes descritos. El gavión tipo caja, que es el superior, y el gavión tipo colchón, que funciona como una plataforma antisocavante delante de la estructura de gaviones. Aquí también podemos ver una obra y podemos resaltar aquí la integración paisajística que puede llegar a tener este tipo de productos. Esta es una obra en Bolivia y podemos ver que este tipo de soluciones, como son las defensas ribereñas, tienen tres componentes. El muro de contención, que es el que tiene en este caso 4 metros de altura, que va a proteger los márgenes aledaños. La plataforma antisocavante, que es el colchón que se extiende la base y que cumple la función de sacrificio como plataforma antisocavante. Y también en este caso tenemos unos contrafuertes que están ubicados delante de la estructura con la finalidad de reducir o mitigar la energía del agua por medio del impacto, ¿no? Este es muy utilizado en ríos de pendiente moderada a alta, donde hay un arrastre de sedimentos considerable. Para este caso también se han utilizado gaviones tipo caja y gaviones tipo colchón. Otro tipo de obras que se pueden hacer con los gaviones son los diques transversales, tanto para retención de agua. Ahora nos preguntamos cómo se puede retener agua si el gavión es un material permeable. Y aquí viene el detalle de que los gaviones son elementos versátiles que se pueden combinar con geosintéticos. En este caso se está combinando con una geomembrana en la parte trasera con la finalidad de que al momento de que el agua se acumule no traspase la estructura de gaviones. Y bueno, otra aplicación que tienen los gaviones, también se pueden utilizar gaviones como muros de suelo reforzado. Y para ello hay unos elementos especiales de gaviones en cuya base se extiende una cola, que es la misma malla de doble torsión que funciona como refuerzo. Entonces, tranquilamente podríamos tener estructuras de 6 metros de altura con este tipo de elementos. Si nosotros queremos muro de suelo reforzado con alturas mayores a 6 o 7 metros, de acuerdo a análisis, se requeriría un refuerzo complementario que son las geomallas. Aquí, por ejemplo, podemos ver una estructura de muro de suelo reforzado con fachada de gaviones. Esta estructura tenía una altura total de 10 metros de alto. Por ende, se necesitó de geomallas complementarias. Y bueno, ahora sí, ahondando un poco más en el tema de las normas de gaviones, voy a hablar de la norma ASTM A975 del año 2024. Como comenté, estas normas se siguen actualizando y como cualquier producto se van desarrollando nuevas tecnologías que están siendo integradas en estas normativas. Bueno, el nombre de esta normativa es especificación para colchones de revestimiento y gaviones de malla hexagonal de doble torsión para alambres tanto revestidos con plástico como revestidos con un recubrimiento metálico que son los galvanizados. Bueno, los puntos que voy a abordar de la norma son la terminología,
la clasificación, las propiedades mecánicas, propiedades físicas, dimensiones y tolerancias de estos elementos. Bueno, en cuestión de terminología, la norma ASTM A975, que es la de gaviones, define una serie de términos que nosotros como usuarios de estos elementos debemos conocer. Yo he resumido estos elementos con las figuras que se muestran hacia el lado derecho. Por ejemplo, el término de malla de alambre de doble torsión es lo que apreciamos en la figura del centro, ¿no? Podemos observar que la malla de doble torsión está conformado por hexágonos, en cuyas aristas de contacto entre hexágono y hexágono hay un componente llamado doble torsión. Esta doble torsión facilita o evita, mejor dicho, el destejido. Es decir, si por algún motivo un alambre se corta, esta doble torsión va a evitar que este corte se propague a lo largo de toda la malla, ¿no? Ahí nosotros podemos ver cómo es que esta doble torsión se va desarrollando por medio de los dos alambres, dando un total de 4 medias vueltas, que son las 2 torsiones. Muchas veces se escucha de los gaviones triple torsión, sin embargo estos gaviones no están normados y son mal llamados triple torsión porque aparentan tener tres torsiones, pero en realidad lo que tienen son 3 nudos, ¿no? Entonces ahí hay una confusión muy común. Otro concepto es el alambre de borde, y esto lo voy a escribir mejor con el video que se muestra a continuación. Cuando se fabrican los paños de la malla de doble torsión que se utilizan en los gaviones, hay unos alambres que están en los extremos laterales, ¿no? Estos alambres, sí o sí, en todos los casos, tienen que tener un diámetro mayor que el diámetro que se utiliza en el núcleo o en el centro de la malla, ¿no? Con la finalidad de proveer a la malla de continuidad y integridad estructural. De la misma forma, aparte de los alambres de borde que son paralelos a los hexágonos, existen unos alambres de borde que son perpendiculares a las dobles torsiones. Y lo que establece la norma es que la malla tiene que ingresar a estos alambres de borde por lo menos 2.5 vueltas. Y esto es importante porque más adelante vamos a ver en los casos estudiados por PRODAC que hay muchos gaviones que no cumplen este requisito. Y esto al final trae problemas en el proceso constructivo y en el buen funcionamiento de la obra. Otro concepto es el alambre de amarre. El alambre de amarre viene con los gaviones en unos rollos y son los que permiten formar las cajas o las cestas y permiten también unir cesta con cesta. Existen ya procedimientos estandarizados para hacer el amarre, que es el conocido vuelta simple con vuelta doble, que se grafica en la imagen extrema derecha. Y aquí yo presento un video, es cómo debería darse este procedimiento de amarre. Otro componente importante que debemos conocer al momento de construir los gaviones son los tensores, también llamados rigidizadores, que tienen la función de rigidizar la cara de gaviones. Los gaviones, al ser elementos flexibles y al ser llenadas de caja, naturalmente van a tender a empanzonarse o deformarse, ya que su naturaleza es flexible. Entonces, para evitar esta deformación, lo que nosotros debemos hacer en obra es insertar unos tensores, que según normativa deben ser 4 tensores por metro cuadrado, como mínimo. En caso sea más, la estructura va a ser mucho más rígida y menos deformada, ¿no? Como podemos visualizar en esta imagen, las líneas de color rojo representan los tensores que se han colocado con la finalidad de tener una cara más vertical y evitar las deformaciones a medida que se va aumentando la altura del muro. También la norma ASTM define el concepto de gavión. Bueno, en Latinoamérica le llamamos gavión tipo caja, al menos en Sudamérica. Es un elemento que tiene forma de un paralelepípedo. Como comenté, tanto el largo, el ancho y el alto tienen dimensiones comparables y se utilizan en muros de contención, en defensas ribereñas, en revestimiento de taludes. Y también tenemos el último concepto, que es el colchón para revestimiento. Como pueden observar, tiene la forma de un colchón donde el espesor o la altura tiene una dimensión mucho menor que el largo y que el ancho, y que es muy utilizado en revestimiento de canales y también en defensas ribereñas como plataformas antisocavantes. Bueno,
La norma STMA 975 también establece una clasificación de los gaviones y para ello define 4 estilos. El estilo 1, donde los alambres que componen la malla del gavión están galvanizados completamente con un revestimiento metálico de zinc. El estilo 2, donde los alambres que componen el gavión están revestidos con una aleación de zinc más aluminio. El estilo 3 es el estilo 1 más revestimiento polimérico. Y finalmente el estilo 4, que es el gavión menos común, es el que está galvanizado totalmente con aluminio. Dentro de las propiedades mecánicas que menciona la norma A975 de gaviones, tenemos la resistencia a la tracción del alambre. Y esto es muy importante porque finalmente la materia prima de los gaviones son los alambres. Entonces, si los alambres tienen mayor resistencia, evidentemente, los gaviones van a tener mayor resistencia. Pero hay que tener cuidado con esto porque a mayor resistencia también mayor rigidez. Entonces, lo que se quiere en los gaviones es que sean flexibles. Entonces, tampoco podemos ir a los extremos de resistencia. La norma define resistencias para el alambre en función del galvanizado. Si el galvanizado que se utiliza en los gaviones es de zinc, dependiendo del diámetro nos establece resistencias mínimas y estas son tablas que están presentadas en la norma ASTM y que nosotros al momento de adquirir un gavión tenemos que tener en cuenta que los alambres cumplan estas especificaciones técnicas. De la misma forma, cuando los alambres que componen los gaviones tienen un galvanizado de zinc más aluminio, también la norma establece unas tablas que en función del diámetro se deben alcanzar ciertas resistencias y eso es algo que nosotros tenemos de corroborar en los materiales adquiridos. Otra propiedad mecánica que está más alineada al diseño, tenemos la resistencia a la tracción de la malla. Entonces, este parámetro es un input al momento de diseñar los muros de contención de gaviones o los muros de suelo reforzado. Entonces, aquí tenemos los equipos que se utilizan, son procedimientos totalmente estandarizados. Tenemos aquí el equipo, que son 2 mordazas, en la cual se inserta una muestra de malla. Estas 2 mordazas se separan entre sí, generando unos esfuerzos o unas fuerzas de tracción y se va generando en computadora la variación de la deformación en X y la variación de la fuerza en Y. Y de esta manera nosotros alcanzamos la resistencia en la que la malla empieza a romper. Cuando aquí hay una bajada súbita es porque un alambre de la malla se ha roto y ahí se detiene el ensayo. Y con eso nosotros definimos la resistencia de la malla. Ahora, nosotros tenemos la resistencia de la malla que estamos ensayando, pero con respecto a qué la vamos a comparar para ver si normativamente está cumpliendo o no, va a depender. Por ejemplo, yo en la imagen de la derecha coloco una tabla de la norma peruana que nos indica para diferentes tipos de cocada o abertura de la malla del gavión y diferentes alambres que lo componen, existe una resistencia mínima a la tracción, ¿no? Pero también la norma americana tiene una tabla similar, que la presento así. Por ejemplo, si nosotros tenemos un gavión caja con alambres galvanizados, que únicamente la norma STM establece una 8×10, que es el tamaño de las aberturas de los hexágonos, y con diámetro de 3.05, que es el diámetro de la malla, por 3.80, que es el diámetro de los bordes, se necesita o se requiere una resistencia mínima de 51.1 kilonewton por metro. Entonces, si nosotros ensayamos una malla de gavión con estas características, nuestra resistencia tendría que superar esa resistencia. Y de la misma forma, la norma americana, ASTM, nos establece las resistencias mínimas para diferentes tipos de gaviones, caja como colchón. Las 8×10 son los gaviones tipo caja y los gaviones 6×8 son tipo colchón y como pueden observar, las resistencias varían desde 33.6 hasta 51.1 kilonewton por metro. Algo que yo quería comentar y que resulta lógico es que cuando las aberturas son más pequeñas va a entrar más alambre en un metro cuadrado, por ende su resistencia va a ser mayor y eso se refleja en esta tabla, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una malla de 6×8 con un diámetro de 3.4 tenemos una resistencia de 45. Ahora, si utilizamos una malla más abierta, 8×10, pero con el mismo diámetro, tenemos una resistencia de 34. Y si utilizamos una malla aún más abierta
y al haber menos cantidad de alambre en un metro cuadrado, para 3.4 hay 33 kilonewton por metro. Entonces, hay que tener en cuenta que mientras más pequeña es la cocada o la abertura, mayor resistencia, y mientras mayor es el diámetro, debería tener mayor resistencia también la malla del gavión. Otra propiedad importante que menciona la norma STM es la resistencia al punzonamiento, que también debería ensayarse según procedimientos. Hay procedimientos ASTM y hay procedimientos europeos. Siguiendo la misma lógica que la resistencia a la tracción, la resistencia al punzonamiento se define porque un puntal empieza a aplastar la malla del gavión y el ensayo se detiene cuando un alambre de la malla se rompe. Y de la misma forma se va generando una curva en computador. Aquí podemos ver cómo, hasta qué grado la malla alcanza la rotura. Y aquí en la imagen de la derecha podemos observar la campana que se genera en la malla antes de romper un alambre. Y bueno, aquí se obtiene la curva arrojada por computador que nos va a definir la resistencia al punzonamiento, que nosotros tenemos que compararla de la misma forma con la norma americana, ¿no? Por ejemplo, la norma americana nos dice, si nosotros utilizamos un gavión caja con alambres galvanizados de tipo 8×10 con 3.05 de diámetro en la malla y 3.80 en el diámetro del borde, debería tener una resistencia mínima de 26.7. Y de la misma forma para los otros tipos de gaviones. Ahora, también tenemos propiedades físicas, entre ellas el gramaje del galvanizado. Si nuestros alambres están galvanizados con zinc y dependiendo del diámetro, la norma ya establece una cantidad mínima de gramaje que nosotros deberíamos corroborar en el certificado de calidad de nuestros gaviones. Por ejemplo, si utilizamos un gavión con un diámetro de 2.7, lo que indica la norma, si nuestro alambre es de zinc, debería tener un gramaje de galvanizado de 259 gramos por metro cuadrado. Y de la misma forma, si nuestros alambres tienen una aleación en el galvanizado de zinc más aluminio, en función del diámetro podemos nosotros obtener el gramaje mínimo que debería tener nuestro galvanizado en los alambres de gaviones. También la norma establece propiedades que debe cumplir el PVC, entre ellas tenemos la gravedad específica, la resistencia a la tracción mínima, el módulo de elasticidad mínimo, la dureza, la temperatura de fragilidad máxima y la abrasión máxima, que son propiedades que caracterizan la resistencia y la durabilidad de revestimiento plástico, que más adelante voy a explicar qué funciones tiene, ¿no? Asimismo, la norma americana también establece qué normas debemos tomar como referencia para los procedimientos y la obtención de estas propiedades, ¿no? Que deben estar dentro, cuyos valores deben estar dentro del rango de lo que se muestra en esta segunda columna. Finalmente, dentro de la revisión de la norma ASTM, la ASTM también hace alusión al tema de dimensiones y tolerancias que deben cumplir los gaviones. Por ejemplo, en el tema del diámetro en el alambre del galvanizado, en función de qué tipo de galvanización tiene el alambre, la norma ya establece tolerancias, ¿no? Entonces nosotros podemos medir los alambres y comparar con lo que indica las tolerancias de la norma y ver si efectivamente es un gavión certificado o no certificado. También se mencionan tolerancias con respecto a las aberturas del hexágono, donde únicamente se define la tolerancia con respecto a la dimensión menor, que es entre torsión y torsión. La tolerancia es de más o menos 10%. Y también las tolerancias de las dimensiones. Si nosotros tenemos un gavión caja, donde la longitud es la parte más larga, el ancho es la parte transversal y el alto es la parte vertical, también se establecen tolerancias mínimas en temas de longitud, ancho y altura, que es de más o menos 5%. Entonces, eso es algo que también se puede medir y se puede verificar en campo si se está cumpliendo o no lo que indica la norma. Ahora, para el colchón lo mismo. Para el colchón también se define una tolerancia para el largo, que es esta dimensión, el ancho, que es esta dimensión, ambas son de más o menos 5%, y para la altura, que es de más o menos 10%, ¿no? Entonces, para el tema de colchones, para la altura, hay una tolerancia más, menos conservadora, ¿no? Que es de más o menos 10%. Ahora, vamos a hablar de la durabilidad de los alambres. Pero para hablar de la durabilidad de los alambres,
Primero quiero resumir la historia de los gaviones, ¿no? El primer gavión industrializado que se construyó tuvo un revestimiento muy pobre, de aproximadamente 60-70 gramos por metro cuadrado, un galvanizado de zinc. Sin embargo, este proyecto perdura hasta el día de hoy, teniendo aproximadamente 130 años, ¿no? Sin embargo, como cualquier producto, va a querer mejorar sus propiedades. En este caso, el peor enemigo de un alambre o de cualquier producto metálico es la corrosión. Entonces, a lo largo de los años se han ido desarrollando diferentes galvanizados que van a proteger al alambre de este fenómeno corrosivo, ¿no? Tenemos el zinc pesado, que es el triple zinc, que luego viene el desarrollo, la evolución al Zinal Pro, que es 95% zinc con 5% aluminio, y la última tecnología desarrollada es el Zinal Pro 2000, que es una aleación de 90% zinc con 10% aluminio. Y para comparar nosotros la eficiencia de cada uno de estos galvanizados, se realizaron unos ensayos en niebla salina que simula condiciones de corrosión agresiva. Entonces, si nosotros hacemos un comparativo de estas curvas, donde la línea morada representa el triple zinc, la línea azul representa la aleación 95% zinc con 5% aluminio, y la línea roja que representa la aleación 90% zinc con 10% aluminio, nosotros podemos observar que para un mismo gramaje de aleación existe un periodo de horas de 2800 para el Zinal Pro 2000 y para el triple zinc de 400 horas, siendo más resistente a la corrosión el elemento Zinal Pro 2000, que es 90% zinc con 10% aluminio. Y bueno, cuando hablemos un poco de temas de durabilidad, que es una pregunta muy común, si bien es cierto la norma americana no establece una vida útil para los gaviones o los alambres de los gaviones, la norma europea sí. La norma EN 10223 establece la vida útil en función de diferentes tipos de ambientes y galvanizados que se van a emplear. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar una obra en un ambiente de agresividad baja, cuyas características son zonas rurales, pueblos pequeños, a más de 100 metros por encima del nivel del mar o en desiertos. Si nosotros utilizamos gaviones con un galvanizado de zinc, la vida útil estimada solamente por corrosión son 25 años. Ahora, si vamos a una condición de agresividad media, con estas condiciones de zonas urbanas, zonas subtropicales y tropicales, atmósferas con baja contaminación, el zinc o triple zinc reduce su vida útil a 10 años. En estos casos ya deberemos pensar, según norma europea, utilizar recubrimientos o galvanizados de aleación, ¿no? De zinc con aluminio en 95,5, que nos garantiza una vida útil de 25 años, y 90% zinc con 10% aluminio, que nos indica vida útiles estimadas mayores a 50 años. Como pueden observar en esta tabla, para condiciones de agresividad alta ya se descarta el galvanizado de zinc. Solamente se consideran dos tipos de galvanizados. 95% zinc con 5% de aluminio, que da una vida útil estimada de 10 años, y 90% zinc con 10% de aluminio, que da una vida útil aproximada de 25 años. Entonces, ¿qué hacemos ante estos escenarios si normalmente, por ejemplo, una defensa ribereña se construye para una vida útil de 40 o 50 años? Lo que tenemos que hacer en estos casos es utilizar un recubrimiento plástico, que puede ser PVC o una tecnología superior al PVC. Y bueno, el otro componente justo que define la durabilidad de los alambres es el revestimiento plástico. Este revestimiento plástico es un plástico que forra el alambre y que le provee resistencia mecánica, que puede darse debido a efectos abrasivos de los propios sedimentos que arrastran los flujos o de las mismas operaciones deconstructivas, ¿no? Por ello es importante el plástico cuando se tengan este tipo de condiciones. También ofrece una resistencia química, ya que al ser un polímero es resistente al ataque químico en diferentes sustancias. También resistencia a la radiación ultravioleta, ya que muchas veces la radiación ultravioleta promueve el tema de la oxidación y de la corrosión, y también funciona como un aislante corrosivo, ya que separa el alambre del medio externo por medio de un plástico. Bueno, y al igual que para los galvanizados, la norma europea define vidas útiles estimadas cuando nosotros utilizamos plásticos. Y como pueden darse,
independiente del tipo de agresividad, con un recubrimiento plástico frente a la corrosión, se tienen vidas útiles de 120 años o mayores a 120 años. Nosotros como PRODAC hemos desarrollado una tecnología superior al PVC en cuanto a la abrasión. Entonces, es muy típico, por ejemplo, en Perú, tener ríos de montaña con una pendiente mayor a 10%, donde se espera arrastre de sedimentos. Entonces, nosotros tendemos a especificar este tipo de productos porque, de acuerdo a ensayos, se ha llegado a comprobar que es 10 veces más resistente frente a la abrasión. También es un material que envejece mucho menos en comparación con el PVC y tiene un mejor comportamiento químico que el PVC, pues reacciona a menor cantidad de sustancias. Aquí yo adjunté una captura de la norma americana que nos permite utilizar recubrimientos plásticos equivalentes al PVC o incluso superiores, algo que hace muchos años no estaba en las normativas. Y bueno, también aquí voy a hablar de los ensayos especiales que deben hacerse a los gaviones, a los alambres de los gaviones, y que están inscritos en las normas tanto americanas como europeas. Entre ellas tenemos el ensayo de Kesternitz y niebla salina. Estos dos ensayos nos permiten cuantificar qué tan resistentes son los alambres frente a la corrosión. El ensayo de Kesternitz simula condiciones de ambientes industriales, ambientes con desechos químicos o basuras o lluvias ácidas. ¿En qué consiste este ensayo? En una cámara cerrada ingresar las muestras e insertar una solución de sulfatos. Y este ensayo es cíclico, pues se cuantifica cuántos ciclos demora esta inserción de dióxido de azufre hasta que la muestra presente un 5% de corrosión. También tenemos el ensayo de niebla salina, que simula condiciones de ambientes costeros, ambientes marinos y ambientes con concentración de sal en el aire. Este es un ensayo muy similar al de Kesternitz, pero se ingresa una solución de cloruro de sodio que simulan estos ambientes marinos. A diferencia del ensayo Kesternitz, este ensayo no se mide por ciclos, sino por cantidad de horas. Entonces nosotros con estos ensayos sabemos cuántos ciclos va a demorar para que se oxide 5% los alambres y el ensayo de niebla salina, cuántas horas demora este ensayo hasta que el 5% de la muestra de alambres se oxide. ¿Pero con qué lo vamos a comparar? Aquí tenemos un extracto de la norma europea que es aplicada para gaviones y nos indica, por ejemplo, que si el galvanizado es 95% zinc con 5% de aluminio, como mínimo, bajo el ensayo Kesternitz, tiene que haber una cantidad de 28 ciclos. Y si utilizamos el ensayo de niebla salina como referencia, como mínimo 1000 horas. Para el caso de utilizar galvanizado de 90% zinc con 10% de aluminio, lo que la norma europea exige que bajo el ensayo Kesternitz haya una cantidad mínima de 56 ciclos y bajo el ensayo de niebla salina una cantidad de horas mínimas de 2000. También otros ensayos especiales son los ensayos mecánicos. Ya expliqué anteriormente cuál es el procedimiento, pero ahora voy a explicar más cuál es la utilidad de estos ensayos. Estos ensayos de tracción simulan, por ejemplo, el efecto de jalar las mallas cuando son empleadas en revestimiento de taludes. El flujo tiende a jalar las mallas, entonces el ensayo de tracción caracteriza este tipo de fenómenos. También el ensayo de tracción es muy útil para el diseño de muro de suelo reforzado, ya que la resistencia de la tracción es un parámetro de diseño, y también en los muros de contención, que es un input en los diseños. De la misma forma, el ensayo de punzonamiento simula condiciones de retención de bloques en taludes, muros de contención y el acomodo de piedra que se da a medida que se van llenando los gaviones, y es lo que yo quiero mostrar en esta imagen. Bueno, esta imagen es lo que no se debe hacer, porque aquí han llenado una cesta sin haber llenado nada acá. Es por ello que aquí se está empanzonando. Pero esta imagen ilustra muy bien el efecto de tensión y de punzonamiento que sufren las mallas debido al acomodo de las piedras. Bueno, otros ensayos especiales tenemos el ensayo de envejecimiento acelerado, que nos permite cuantificar qué tanto se degrada mecánicamente y físicamente los plásticos, ¿no? El ensayo consiste en una cámara cerrada, colocar las muestras de plástico y
cuantificar qué tanto varía la resistencia a la tracción y la deformación después de cierta cantidad de horas. Bueno, haciendo unos breves comentarios de las especificaciones generales para la construcción de carreteras M014 con respecto a los gaviones, esta norma indica, como primer punto, que los gaviones deberán estar construidos de malla de alambre de acero galvanizado con un tamaño mínimo de diámetro 3.05. A mi forma de ver, considero que esta norma no está contemplando el abanico de opciones que tienen las mallas, pues pueden haber mallas de 2.7 milímetros, de 2.4 y otra cantidad. También esta norma indica que la tolerancia del tamaño de los gaviones es un más menos 8%. Y como vimos en la norma americana, la tolerancia es más menos 5%. Es otra diferencia que he logrado identificar. Como tercer punto, esta norma define que el revestimiento mínimo de zinc del alambre deberá ser de 227 gramos por 0.0929 metros cuadrados, que es equivalente a 244 gramos por metro cuadrado. Y esto es un poco limitativo porque, como vimos anteriormente, el gramaje va a depender del diámetro. Entonces, aquí se está limitando 244 para cualquier tipo de diámetro, ¿no? Otros puntos interesantes que quiero comentar es el cuarto punto, que dice que el alambre que se utilice para los bordes no deberá tener menos de 3.8 milímetros. Pues esto sí es válido siempre y cuando se utilice el diámetro de arriba, 3.05. Pero si nosotros utilizamos otro tipo de diámetros, tenemos otro tipo de diámetro de borde, ¿no? Usualmente 2 calibres superiores. Y finalmente, con respecto al alambre de amarre, no se indica qué calibre tiene que ser el mínimo. Usualmente para el alambre de amarre se utiliza 2.20 milímetros cuando está desnudo o 3.20 cuando está revestido con PVC. Entonces, a mi forma de parecer, haría falta complementar las ideas que indican estas especificaciones para tener un abanico más amplio de alternativa de solución. Y bueno, ahora voy a presentar los dos casos de estudio que se hicieron en PRODAC. Se evaluaron 2 gaviones de origen extranjero. El primero es un gavión tipo caja con una dimensión de 5 de largo, 1 de ancho y 1 de alto, con un diámetro en malla de 3.4 y un diámetro de borde de 4 milímetros con triple zinc más PVC. Se hicieron los estudios, los ensayos y se identificaron en cuanto a ensayos dimensionales que las aberturas de la malla en cuanto a la dimensión D sí se cumplía lo que indicaba la norma, pero en cuanto a la dimensión A no se cumplía. ¿Eso qué implica? Que haya menos cantidad de acero por metro cuadrado, y eso implica a la vez que sea una malla mucho menos resistente que una malla certificada. También se identificó en las uniones, por ejemplo, aquí tenemos una muestra estudiada. Como comenté, aquí el alambre debería dar por lo menos 2.5 vueltas, como se muestra en la imagen de aquí, ¿no? Que es según norma. Entonces, estos alambres de refuerzo están erróneamente conectados y eso trae muchos problemas al momento de construir porque son elementos mucho más dóciles, mucho más débiles. También en cuanto a los ensayos químicos, y es algo que nos sorprendió bastante, la capa de galvanizado. Como comenté, el galvanizado aporta bastante en cuanto a la resistencia a la corrosión. ¿Qué nos indica la norma para este tipo de gavión estudiado? Que para el diámetro de 2.4 o 3.4 con el PVC debe haber un gramaje mínimo de 244 gramos por metro cuadrado. Y para el caso del alambre de borde, que es de 3 milímetros, acá dice 4 porque se está incluyendo el PVC, debe tener un gramaje mínimo de 259. Se hicieron los estudios, el análisis químico, y arrojó que para 3.4 o 2.4 sin el PVC, 82 gramos por metro cuadrado, y para el alambre de borde 87 gramos por metro cuadrado, incumpliendo muy por debajo de lo que indica la norma. Entonces, podemos decir aquí que las muestras tienen un 70% menos de zinc. ¿Y eso qué implica? De que estos materiales o de que este gavión se va a oxidar mucho más rápido. Y el segundo caso de estudio, se estudió un gavión tipo caja, 5 por 1 por 1, con con alambres de 3.4 en la malla y 4 en los bordes. Y en este caso se estudió un gavión
con un galvanizado de 95% zinc, con 5% aluminio y además un recubrimiento plástico de PVC. ¿Qué nos dieron los resultados? Primero, las uniones con el alambre de refuerzo. La muestra estudiada se identificó que había más o menos de 2 vueltas aquí, torsionadas, cuando la norma indica por lo menos 2.5 vueltas, como se menciona acá. Por ende, también de nuevo se incidió en el mismo error, que los alambres de refuerzo están erróneamente conectados y esto afecta la integridad y continuidad estructural del gavión en sí. También podemos ver aquí que la unión entre paneles de la muestra estudiada fue hecha de manera manual, cuando la norma indica que tiene que ser de forma mecanizada y en planta, ¿no? Y esto también implica que la conexión manual es deficiente entre cuerpos y paredes y va a afectar a lo largo del tiempo la integridad de la estructura. Y algo importante también para este caso de estudio se hicieron ensayos mecánicos, en este caso la resistencia a la tracción, donde para este tipo de malla se espera, según norma, una resistencia mínima de 33 kN por metro. En ninguna de las muestras estudiadas se alcanza lo mínimo, que es 33. Por ende, se tiene una menor resistencia de lo que indica la norma y esto finalmente va a afectar la integridad estructural, ¿no?, del proyecto. También se hicieron ensayos químicos para este segundo caso y de la misma forma, tanto para el borde como para las mallas, para estos diámetros, se midieron los gramajes. Para el caso del borde, tenemos un gramaje 308 que supera el gramaje mínimo que establece la STM A975, por lo tanto cumple. Sin embargo, en los diámetros de la malla, en los alambres de la malla, el gramaje está muy por debajo de lo que indica la norma. Entonces, son gaviones efectivamente no certificados. Para ya terminar las conclusiones, los gaviones son productos de ingeniería que tienen un abanico amplio de aplicaciones en problemas geotécnicos, hidráulicos y control de erosión. Como vimos en las fotografías, pueden ser utilizados en revestimiento de canales, en muros de contención, en defensas ribereñas, en muro de suelo reforzado, y los paños de malla incluso se pueden utilizar como revestimiento de taludes. El tipo de galvanizado que recubre los alambres de los gaviones define su durabilidad frente a los procesos corrosivos. Y eso solo no está dicho en palabras, sino también está escrito en la norma europea, que nos da una vida útil estimada para los diferentes tipos de galvanizado y diferentes tipos de medio ambiente en la que se emplaza el proyecto. Como tercera conclusión, el recubrimiento plástico provee a los alambres protección contra el impacto, abrasión, ataque químico y envejecimiento. Y eso trae consigo un aumento de la vida útil de la obra en sí. La norma actual ASTM permite el uso de recubrimientos plásticos equivalentes a superiores al PVC. Esto está escrito literalmente en la norma ASTM en su versión 2024. El gramaje de galvanizado es directamente proporcional a la durabilidad de los procesos corrosivos. Por ende, es de vital importancia que el certificado de calidad indique este valor, además de corroborarse que se hicieron los ensayos, ¿no? Como vimos en los dos casos de estudio, en ninguno de los dos casos se estaba cumpliendo la cantidad de galvanizado por metro cuadrado. En los dos casos de estudio persisten dos problemas en gaviones no certificados. El primero es la conexión deficiente entre paneles del gavión, que afectan la integridad estructural del producto, y el incumplimiento del gramaje de galvanizado mínimo, que afecta la durabilidad de la estructura. Muchas gracias. Ingeniero Daniel, muchísimas gracias por hablar de estas buenas prácticas y esto que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando construimos con gaviones. Somos una región muy gavionera, utilizamos los gaviones para muchas aplicaciones, pero no todo es lo mismo y a veces el papel aguanta todo. Entonces es súper importante conocer cuáles son esas especificaciones técnicas mínimas que necesita este tipo de elementos. ¿Para qué? Para garantizar algo que ustedes siempre nos preguntan, y es la vida útil de la estructura, la vida útil del elemento. Una pregunta muy rápida, bueno, dos preguntas muy rápidas. La primera es, ¿hay alguna forma, me parece incluso interesante porque a veces nos la hacen mucho, ¿hay alguna forma, alguna manera de poder diferenciar, de poder identificar o poder identificar la calidad del gavión en obra?
O sea, si algo me llegó ahora, yo digo, oiga, venga a ver, ¿qué puedo hacer para saber si ese gavión... Claro. Hay propiedades visibles que nos permiten identificar si un gavión es o no certificado. Lo principal son el tema de las dimensiones. Se tienen que medir las diferentes dimensiones del gavión y comparar con respecto a esa dimensión nominal. Por ejemplo, si nosotros compramos un gavión de 5 metros de largo y hacemos la medición y mide 5.20, calculamos el porcentaje de variación, que es lo que indica la norma, 10%. ¿Está dentro del 10%? No. Entonces se puede decir que el gavión es no certificado. De la misma forma también se pueden medir los calibres, ¿no? Entonces principalmente esas propiedades que se pueden hacer en campo son el tema de dimensiones, porque hay otras propiedades que sí se tienen que hacer en laboratorio. Ok, de todas esas propiedades que nos comentaste, para ti, según tu experiencia, ¿cuál es la más importante? La que tú dices, oye, mira, esta no debería faltar. De todas las que se pueden hacer en campo o en No, general. de todas las que se pueden hacer en laboratorio, o sea, de todas las que nos presentas, entiendo De yo. todas las que bueno, en tema de durabilidad, sí o sí el tema del gramaje, porque el gramaje va a definir la vida útil de la estructura frente a la corrosión. Y en el tema mecánico, la resistencia a la tracción, porque es el tema que permite que la estructura esté en pie. Entonces, básicamente el gramaje y la resistencia a la tracción. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias con todos. Bueno, que el hecho de que ustedes estén aquí hoy muestra su compromiso en apostarle a la innovación y a un desarrollo sostenible y sustentable en la construcción de infraestructura en la región Caribe y en Guyana. Les queremos agradecer inmensamente de corazón de que nos hayan acompañado. Queda nuestro código QR para que nos visiten en nuestra página de internet y nuestras oficinas que quedan hacia Arroyo Hondo y toda nuestra área comercial que está en todo el país y en toda la región Caribe y Guyana quedan a su completa disposición si nos quieren contactar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por reservar esta mañana con nosotros, por aprender conjuntamente, por innovar conjuntamente y nada, siempre bienvenidos en LACA Group. Que estén muy bien. Gracias por ser parte del segundo Seminario Internacional de Ingeniería y Geosintéticos de LACA Group.